Llevaban muchos años esperándolo y tras no pocas decepciones y promesas incumplidas, ahora podría llegar la definitiva. L'Hospitalet de Llobregat podría ver desaparecer al fin las vías del tren a su paso por la ciudad. Y te cuento los detalles de este megaproyecto en este vídeo. La noticia saltaba recientemente y aunque no son pocos los que recelan de su cumplimiento, esta vez parece que podría ser la buena. El Ministerio de Transportes anunciaba a bombo y platillo avances significativos para el esperado soterramiento de las vías del Hospitalet de Llobregat, eso sí, aún sin concretar fechas. El anuncio declaraba que el proyecto básico y el constructivo de este complejo soterramiento ya están hechos y que se aspira a tener terminado el estudio informativo a finales de este mismo año. Anuncio este que no ha dejado de lado el escepticismo general de las entidades vecinales de esta ciudad de casi 270.000 habitantes, la segunda ciudad de Cataluña, que ya han visto pasar anteriormente varios proyectos parecidos sin acabar en buen puerto o de forma chapucera, aunque confiando en que esta vez sea la definitiva. Si todo va como se asegura desde el Ministerio, una vez finalizado el estudio informativo, a lo largo del 2023, este se tendrá que someter a información pública para luego poder hacerse la licitación y la adjudicación final de las obras. Procesos siempre lentos y tediosos a los que después habría que añadir la complejidad de las obras en sí, en un área muy poblada y en unas vías con un gran tránsito de trenes diarios. Uno de los detalles más curiosos de este caso es que la realización del proyecto básico y el constructivo suelen hacerse una vez ya ha salido adelante el informativo, pero en este caso se ha hecho de este modo para, aseguran desde el Ministerio, anticipar problemas, garantizar la viabilidad y no tener que volver luego a la casilla de salida, con la consiguiente ralentización de todo el proyecto. Hablamos de un proyecto de grandes cifras, con un presupuesto estimado de unos 1.000 millones de euros y que supondrá enterrar 5,1 kilómetros de vías de la R2 y R4 de Rodalies de Barcelona, añadiendo la construcción de una estación intermodal en La Torrassa, que ayudaría en buena parte a descongestionar la estación de Sants. Nada menos que 23 años llevan reclamando los vecinos de esta zona del Hospitalet el soterramiento de estas vías, cuyos trazados ferroviarios no parten en dos, sino en tres a este municipio, vías que soportan un gran trasiego de convoyes diarios, para más inri en muchos casos con vías demasiado próximas a las casas. Soterramientos que vienen prometiéndose desde cerca de 15 años, si bien todo sufrió un gran revés por los problemas surgidos en el soterramiento de las vías a la entrada de Sants, con la llegada de la alta velocidad, donde, recordemos, se hundió parte del terreno en un momento además de máxima sensibilidad con esta problemática al tener todavía muy reciente el incidente del Carmel, lo cual cambió los planes iniciales, aplazándose en algún caso y parcheándose en otro. Ese fue el caso del fallido soterramiento de las vías a la entrada de la estación de Sants, que limitan con el Hospitalet, que tras el hundimiento del terreno se prefirió no jugar con fuego y se cambió el proyecto original por un ocultamiento de vías mediante una especie de gran cajón de hormigón. Eso evitó el problema de ruidos, pero no cerró del todo la cicatriz ni logró borrar el impacto visual de la zona. Uno de los detalles más destacables será la construcción de una estación intermodal en La Torrassa, que unirá las dos líneas que pasan por la zona, ahora incomunicadas, las líneas de Vilanova y de Vilafranca, y también conectará Rodalies con las líneas 1 y 9 de metro, en la que se proyecta un paso de unos 45.000 viajeros diarios, mientras que la actual estación de Belvitge quedará integrada, suponiendo además un gran avance para los saturados servicios de cercanías de Cataluña, con retrasos e incidentes como noticia habitual, ya que este plan permitirá aumentar la capacidad de los trenes actuales en un 150% e interconectar las líneas de la costa con las del interior sin necesidad de llegar a Sants, como ocurre ahora. Un proyecto, recordemos, que supondrá la liberalización de unos 120.000 metros cuadrados, para lo cual se impulsará un concurso de ideas en el futuro para dar forma a esa unión de los barrios ahora separados, aunque el principal objetivo es crear un jardín lineal que dará continuidad a la cubierta del actual cajón de entrada a Sants, que mejorará notablemente la permeabilidad transversal de los barrios de Belvitge, Gornal, Centre, Sant Josep, Les Planes, La Torrassa y Santa Eulàlia. Si bien hay que tener en cuenta que todavía quedarán bastantes años por delante, siempre que todo vaya bien, para ver realizada esta gran obra, a la que todavía le quedan muchas etapas y pasos por avanzar.
Uno de los detalles clave será a nivel de operación ferroviaria, pues la nueva infraestructura se desarrollará a través de una rótula ferroviaria, que permitirá el encauzamiento de trenes desde cualquiera de los dos túneles ferroviarios urbanos de Barcelona, Plaza de Cataluña y Paseo de Gracia, a cualquiera de las dos líneas que discurren junto a la costa o por el interior. Además, se construirá una tercera vía para que los trenes de media distancia procedentes de la costa no tengan que parar en las futuras estaciones de Belvitge y La Torrassa. Otro detalle clave será la implantación de una tercera vía a distinto nivel en el acceso a la estación del Hospitalet sobre la vía de la R4 en sentido Sants, para evitar así el cizallamiento que se produce actualmente sobre esta vía por las circulaciones sentido Vilafranca con destino a las vías de Fondo de Saco que se sitúan al sur de la estación, lo que provoca paros de varios minutos que suelen incomodar bastante a los pasajeros de Rodalies. Dentro del gran presupuesto de esos 1.000 millones, se detalla que la estación de Belvitge costará unos 5,9 millones, mientras que el intercambiador de La Torrassa ascendería a unos 11,6. Además, se destinarán más de 26 millones a la construcción de túneles y su drenaje, y se reservarán 68,7 millones para imprevistos. Otro detalle importante es que la mayoría del soterramiento se realizará mediante el cubrimiento de las vías entre pantallas y con pilotes en el paso bajo el viaducto de la Gran Vía, salvo un tramo de unos 103 metros en el sector de Belvitge, que se excavará con el método de mina para pasar bajo el túnel de ferrocarrils en la línea Llobregat-Anoia. Otro punto clave en las mejoras de esta obra será que permitirá nivelar en superficie las calles que ahora pasan bajo las vías, de forma que se eliminen todos los pasos inferiores y también serán innecesarios los actuales pasos superiores, siendo el más emblemático el puente de La Torrassa, para el que se podría definir otra ubicación diferente a falta de más concreciones. Otro detalle que demuestra la gran magnitud de la operación es que ya se califica como el más ambicioso de la red ferroviaria convencional, es decir, dejando fuera la alta velocidad en toda España en décadas, llegándose a comparar por parte de los responsables del ministerio con la reforma de Chamartín en Madrid, que también cuenta con unos 1.000 millones de inversión, o por supuesto el otro proyecto mastodóntico de la ciudad condal, la futura estación de la Sagrera, de la que ya hemos hablado en varios vídeos del canal y que por fin parece ir viento en popa. Este proyecto se une a otros en marcha en todo el área metropolitana de Barcelona, donde Montcada y Reixac, Sant Feliu de Llobregat o Granollers van a ver cómo las vías a su paso por estas localidades se van a soterrar, cumpliéndose así las reivindicaciones y luchas vecinales durante años. El proyecto de Sant Feliu, por ejemplo, tiene un presupuesto por valor de 120 millones, mientras que en Granollers se van a invertir unos 21 millones, proyectos a los que habría que unir el anunciado para Figueres, donde no habrá soterramiento de vías, sino traslado de la actual estación junto a la de la alta velocidad y eliminación de vías en su casco urbano, proyectos muy dispares y en grados de ejecución muy diversos y que abordaremos próximamente en otro vídeo del canal. Estaremos muy atentos a estos grandes proyectos complejos y caros, sin duda, pero muy reclamados por sus vecinos y que esperemos esta vez vayan mucho más allá de un simple anuncio y promesas políticas. De ser así, aquí iremos contando su evolución. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.